¿Qué pasa? Buenos días de lunes, ya cuando suba el vídeo sea por la tarde, pues ya sabéis que acá en Pueblo tenemos internet y en el pueblo también tenemos poco y malo. Os voy a contar, esta mañana fui a buscar a Moraleja unas cosas, a hacer unos papeles que tenía que hacer urgentes, por ser lunes, ya estamos últimos de agosto, y la furgoneta me iba haciendo la DKV, unos porrazos, un sonido, y digo, ¿esto qué será? Cuando ya me meto por debajo y el contrapeso del palier se había aflojado y se había metido contra la barra estabilizadora y ha partido la barra estabilizadora por el otro lado, de dar vuelta, y allí tirado en el suelo pasaba la gente y se reía de mí con el hacha, porque no tenía herramientas, y ya menos mal que llegó allí un hombrito, porque en este mundo los que sabemos somos los que hemos penado. En la vida hay muy buena gente, pero hay muy mala también, os lo digo de verdad. Y le dije, ¿lo metió usted un alicate? Y digo, sí, ahora mismo te dejo lo que sea. Y el hombre vino, me dio un alicate y gracias al hombre pude quitar el palo, porque un tornillo lo quité, pero el otro no podía, me reventaba la mano. Y aventuras que pasan, esto es el día a día así. Y nosotros siempre estamos, todos los días nos pasa una aventura. Todos los días, hay muchas que no las cuento porque vamos, para flipar. Y nada, voy a ver si aparto estas pequeñas para llevármelas para arriba con las avideñas. Todo el ganado nuevo. Venga, lo pongo ahí para que veáis cosas que nos pasan a los que andamos por el mundo. Lo que me pasa a mí le pasa a cientos de personas como yo, no solamente a mí, que hay miles de personas como yo. Luego está el típico rico, que tienen buenos todoterrenos, tienen de todo y se rompe y llaman a grúas y llaman a todo. Pero nosotros siempre tenemos que solucionar lo que nos pasa con lo que tenemos a mano y también con un poco de ayuda, como este señor, que hay que darle las gracias a un vecino de Moraleja. Venga, os dejo. Bueno, autóctono, aquí nada más tenemos cabería. Se ha aflojado el bicho este y va haciendo un ruido. El contrapeso del palier, mirad. Y está pegando la barra estabilizadora y me ha partido allí la barra estabilizadora. Se ha ido para allá y ahora no soy capaz de echarlo para acá. Porque está totalmente enganchado. Se ha enganchado con la barra estabilizadora de aquí atrás, con esa. Y va haciendo un ruido, va chillando. Le hemos dado unos golpes para acá. Y lo voy a quitar el contrapeso y fuera. Madre mía, yo dice, qué ruido hace esto para aquí. A ver si encontramos algún tipo de herramienta, que aquí no tengo nada. Si no, tenemos caberías. Bueno, tenemos un hacha. El hacha siempre tiene que ir en el coche. Mira que me decían los guardias que no lo podía llevar. Oye, que está pegando en la barra estabilizadora, que cuesta un montón. Es que con la mano y el esto no puedo. A ver si lo coloco aquí el móvil. Que lo podáis ver, un poquito más. Ahora lo pongo encima del hacha, ¿quién se me ocurre? Lo había puesto encima del hacha. Esto... buen día, está enganchado con la barra estabilizadora. Se ha enganchado ahí con la mierda esta de la barra de atrás. Se ha aflojado el bicho y se ha ido para allá. Se ha aflojado y se me ha trancado aquí. Todo atrancado con esta barra, con la barra que viene con esta barra. Y la ha partido, está partida del otro lado. Vamos a ver si somos capaces aquí en plena carretera. Que luego dicen que no, que los pobres no, nada más tenemos que penar. Os lo digo de verdad, hemos nacido para penar. Tengo súper prisa. Es lunes. Comienza la semana, lunes. ¡Ah, buen día! A ver si soy capaz por detrás. Esto es una hostia. Se ríe la gente de mí. Cuando pasa, se ríe.
No tengo ni gato. Vamos a usar el trípode. Vamos a usar el trípode este. Venga, vamos a usar el trípode. Vamos a poner en pausa. ¿Veis cómo está el contrapeso pegando ahí al palier? Cuando gira va haciendo un ruido brutal. Hay que separarlo. Me ha rozado todo el tornillo, me lo tiene medio cortado. Es que esto es para que lo veáis. Os lo voy a enseñar por aquí. Esto es para que lo veáis, mirad. Mirad cómo ha rozado el tornillo. Lo tiene medio cortado el tornillo de la barra estabilizadora. Claro, esto va dando vuelta el palier. Se ha aflojado el contrapeso y se ha venido para acá. Vamos a ver cómo somos capaces aquí en plena carretera. Que todos los coches que pasan se ríen de mí, pero es igual. A mí, que se rían, me la trae floja. Pero vamos a ver cómo podemos hacer. Buen día, macho. Aquí entrillado. Fíjate la que se ha liado. Y tengo una prisa que no sabéis la prisa que tengo. Un montón de prisa. Vamos a subir la furgoneta a la acera. Vamos a subirla a la acera y tengo un poco más de hueco para trabajar. Porque si no... Bueno, al subirla aquí podéis ver la avería que se ha venido para acá. A ver si puedo dar unos golpes desde aquí. Porque esto es supervivencia extremi. Si quieres multiaventuras, arrímate a mí, que verás. Vas a tener montones de multiaventuras. Ah. Ah, está yendo para allá. Bien, 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 bien. Mierda, mierda. Ha ido un poco. ¿Qué pasa, país? ¿Dónde pega? Lo vamos a ver si puedo ser capaz de quitarlo. Os lo digo yo. Aquí ya sobran piezas. Ahora sí. Ostras, ahora para girar esto no soy capaz. Y no abre. No os recomiendo nunca que seáis pobres. A no ser que queráis multiaventuras como yo. Buen día, me quemo la mano, está el motor caliente. Si es que no tenéis ni un alicate, macho. Que no soy capaz de sacar el palier de aquí, macho. Madre mía, dale, a ver cómo hago yo ahora para
A ver cómo hacemos ahora, porque si no soy capaz de eso. Voy a quitar ya el móvil y a ver si lo puedo retorcer como sea. Que la madre que lo parió, la guerra queda. No, aquí se ha aflojado una cosa, va haciendo ruido y se ha enganchado. Voy a ver si la quito. Pero si contra más prisa tiene uno, más vaga. Contra más prisa tiene uno, es que este tornillo, si afloja un poco puede salir el contrapeso, lo quitamos. ¿Lo veis? Hay que intentar que salga. Pero claro, el no tener llave, no tener un alicate, me estoy rompiendo la mano aquí. Dios. Pero es que esta así no puede ir. No puede ir así porque... Hasta me rompo los dedos y no soy capaz de aflojar esto. Bueno, vamos a parar un poco. Bueno, un hombrito ha ido a dejarme una tenaza o un alicate para poder quitar el tornillo. Siempre hay gente buena en este mundo. Vamos a ver si qué tal se los da. Pues en una ocasión, Pues esto ya lo hemos sacado aquí. Ya sale, tío. fuimos a pescar ahí a Ceclavín, a los Sí. tuercas esos. Y hay unos ahí que tienen máquinas de estas. Máquinas, se dedican a las máquinas. Sí. Yo trabajo para aquí, para los canales, y yo estuve con los padres en la autovía trabajando en Morales a Coria. Y Ostras. nos atascamos Y nos ayudó. nos vamos el otro y yo tengo un picazo. Y vamos buen día, y ahora para aquí, porque estamos muy lejos de Ceclavín. Ya está, macho. Pues vamos a coger el camino. Cogemos el camino, pues qué casualidad que venían para acá los hijos de ese, que te digo.